Bueno, compañero, buenas noches nuevamente. Vamos a exponer primeramente lo de medios de contraste. ¿Listo? Entonces el grupo de nosotros es el 154005-18. Entonces, ¿qué es el medio de contraste? El medio de contraste es un agente, pues una sustancia o un medicamento, por así decirlo, que se emplea para usos radiactivos de diferentes diagnósticos de rayos X. ¿Listo? No solamente de rayos X, también en resonancia magnética se utilizan medios de contraste. ¿Listo? Estas sustancias pues consisten o tienen unas moléculas que son un poco complejas, que aumentan la densidad de la sangre y tejidos, que permiten un aumento, como su nombre lo indica, con mucho más contraste de la estructura, el cual el radiólogo o el médico especialista pues se basa en esto para dar un medio diagnóstico. Los tipos de medios eh, los tipos de contraste tenemos los yodados, los cuales se utilizan en las radiografías y tomografías computarizadas mediante inyección directamente en la vena, ¿sí? Como podemos ver, tenemos una imagen normal a la mano derecha y una imagen con resolución diagnóstica. Qué pena, discúlpeme. Dice, efecto que pueden producir, pues el efecto que produce, como ya lo dije anteriormente, pues aumenta la densidad en la sangre y tejidos, lo cual se utiliza para estudiar múltiples patologías o deformidades a nivel pues, del cuerpo, por así llamarlo, o de órganos. ¿Listo? Cuando se inyecta este medio de contraste yodado en el torrente sanguíneo, es posible que tenga una sensación de calor y un sabor metálico en la boca, pero eso es por el momento, mientras la aplicación del medicamento como tal. También tenemos el bario, que se utiliza para los exámenes radiológicos y de observación del tracto gastrointestinal, ¿sí? En el cual se estudia el esófago, estómago y duodeno. Por ejemplo, se utiliza para estudiar la regurgitación, Compañeros, recordemos que los medios de contraste son de, también oral Sí, pero espérame de hora, no se me adelante, que eso ya y, va un como dijo poquito usted, más adelante. inyectable. No se me adelante. Bueno, como le decía, se puede, por ejemplo, se utiliza en la regurgitación en lactante y durante las cirugías realizadas por obesidad para comprobar las incisiones gástricas y ventanas que se hayan realizado correctamente. También se utiliza para estudiar el colon. También es un agente de contraste inerte, insípido o hipoalergénico. También tenemos un tipo de contraste que es el gadolinio, que es un agente de contraste utilizado en imágenes por resonancia magnética. Este es un tipo de contraste que solo se utiliza en la resonancia, el cual se inyecta también por vía venosa. Cuando se utiliza el gadolinio, es normal sentir un frío en el lugar de la inyección. El gadolinio es unido a una molécula orgánica formada por un agente de contraste inerte y no tóxico cuando se administra a pacientes con una buena función renal. Tenemos que tener en cuenta que todo medio de contraste necesita el examen de laboratorio de creatinina. ¿Para qué? Pues como lo mismo lo dice, tener una adecuada función renal. Si no, se le da previo un tratamiento, el cual veremos más adelante, para poder ser inyectado este medio de contraste. Y también tenemos un medio de contraste que es muy utilizado, no es como tal un tipo de contraste, sino es una imagen como tal, que es el de aire, que se utiliza solamente en tomografía, como para el estudio del colon, para ver obstrucciones intestinales y toda esta cuestión, los niveles hidroaéreos. Bueno, aquí tenemos la clasificación de contrastes, contrastes negativos, que es el caso del aire, tenemos los contrastes positivos, que es el yodo o el barrio, ¿sí? El consentimiento informado. Todo procedimiento que se realice para administrar contraste como tal está regulado por la resolución 08430 de 1993 del Ministerio de Salud.
el cual protege la dignidad y los derechos y bienestar del paciente. Antes de administrar cualquier medicamento, o en este caso el medio de contraste, este documento debe ser firmado por el paciente, el cual autoriza administrarle este tipo de medicamento. Y si es en lo posible, el acompañante también debe firmar este documento, pacientes y sus familiares. ¿Para qué? Perdón, ¿qué contiene este documento? Contiene el tipo de medicamento que se le va a inyectar al paciente y los posibles efectos adversos que éste pueda provocar, ¿sí? Salvando o salvaguardando también el personal de salud como tal. Ahora la vía de administración de los medios de contraste. Entonces, los hidrosolubles o no iónicos se administran intravenosos, intraarterial, intralinfático, de manera digestiva o local. Los no hidrosolubles son el aparato digestivo, se toman oral, rectal, por medio de colonoscopia o por medio de fístulas. El aire o gas, que es por la vía digestiva, que es que ya habíamos comentado anteriormente. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen, los contrastados vía de administración, tenemos percutánea, vaginal, oral, rectal, intravascular, vesical. Los dosis de medios de contraste. Pues tenemos gran variedad de dosis dependiendo del paciente, si es un niño, si es un adulto, varía según el peso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrito donde muestra que una arteriografía periférica convencional va de 10 a 50 mililitros. Lógicamente, eso se calcula según el peso del paciente. Las indicaciones también, por edad, ahí lo dice, depende de la edad y el peso. Según en niños también es igual. También algunos medicamentos, en este caso medios de contraste, pueden re- eh, presentar algunas reacciones adversas, ¿sí? Secundario a la administración de este medicamento, las cuales pueden ser leves, que tienen una reacción casi que del 99% de las reacciones adversas son muy leves, que tienen síntomas como enrojecimiento, calor, náuseas, pero estas acciones adversas no necesitan un tratamiento como tal. En muchas ocasiones se le coloca solamente un corticoide y mejora. Tenemos también la moderada que tiene un efecto secundario y necesita tratamiento en sala de radiación o una sala de observación donde sí necesita medicamento como adrenalina y observación médica para evitar que esta moderada se convierta a una reacción grave. ¿Sí? Una reacción grave pasa al 0,1% de las reacciones adversas, o sea, son muy pocas. Y estas pues sí son graves porque incluso pueden causar la muerte del paciente por una insuficiencia cardiorrespiratoria. Estos pacientes sí necesitan una atención urgente en el servicio de urgencias y la mayoría de estos pacientes requieren ventilación mecánica por el efecto de la reacción al medicamento. Aquí vemos un cuadrito de la clasificación de la gravedad: leve, que provoca náuseas, vómito, urticaria, prurito; la moderada, que coloca edema facial, edema en laringe, un broncoespasmo; y la severa, que causa hipotensión, edema pulmonar, paro respiratorio y paro cardíaco. Y en llegado caso, convulsiones. Los tratamientos. Entonces, el tratamiento comienza con la interrupción de la infusión. Apenas el paciente empieza a hacer la reacción adversa, se para el medicamento como tal, ¿sí? Para las reacciones leves, se utiliza difenidramida intravenosa, hidrocortisona o un corticoide para minimizar la reacción. Ya para las moderadas o las graves, ya tiene un tratamiento mucho más avanzado, que es la observación médica, ¿sí? Oxígeno en muchos casos, adrenalina o corticoide mucho más fuerte, líquidos intravenosos y atropina en llegado caso llega a presentar bradicardia. Esto para las graves. Aquí tenemos un cuadrito también con el tratamiento de las reacciones adversas: el colapso cardíaco, la reacción pseudoalérgica y la reacción bacal, que la reacción bacal sería el riesgo mínimo. Contraindicaciones para el uso de medios de contraste. Entonces tenemos varias contraindicaciones: que hayan presentado alergia alguna vez al medio de contraste yodado, pacientes con asma, paciente con historia clínica de alguna alergia, ¿sí? Pacientes con enfermedades del corazón, paciente con una deshidratación observable,
paciente con mielomas, policitemia, paciente con enfermedad renal, paciente con uso de medicamentos como los beta bloqueadores o AINES. También se les deben suspender días antes al procedimiento, ¿sí? Y haber recibido una cantidad muy grande de material de contraste durante las 24 horas, no se le puede administrar medios de contraste. ¿Por qué? Porque puede hacer un daño al riñón. Bueno, compañeros, ¿qué tienen para decir? Esa fue la presentación de medios de contraste. Bueno, compañeros, algo para resaltar en los medios de contraste es la suma importancia del papel que juega el medio de contraste en los exámenes de angiografías, ya que es sumamente importante porque ya debido al medio de contraste podemos realizar los estudios de las arterias y venas del cuerpo humano, ya que por medio de esto nos permiten detectar bastantes enfermedades que se nos presentan en nuestro cuerpo. Alder, una pregunta. ¿El medio de contraste también se emplea para hacer procedimientos de intervencionismo? Claro, sí, No, ok, vale, pero sí, tenía esa duda. sí, pero ese es otro medio, otro tipo de medio. Bueno, mentiras, también se utiliza yodados, pero dependiendo del tipo de intervencionismo, porque cuando son estos procedimientos guiados por ecografía, no se usa, pero hay intervencionismos que son guiados por tomografía, eso sí se usa. No, ok, gracias, compañero. Ah, listo, bien. Paola, ¿qué nos hizo Paola? Aquí estoy, compañero. No se me pierda, Paolita. No, es que estaba leyendo unas diapositivas tuyas en donde sobre las contraindicaciones para el uso de de los medios de contraste Sí, y pues estaba también observando que dice que en pacientes a veces que son gástricos, o sea, como bariátricos, también se pueden utilizar esos medios de contraste ayudados en forma oral. También sirven para poder acceder o mirar si hay algún tipo de obstrucción después de una cirugía. exacto, Estaba pero observando. Eso es como un sí, control posquirúrgico que hacen para Sí, verificar si no hay ningún sí, tipo de pero fístula, entonces supongo. recuerde que exactamente. esos serían ya contrastes de administrar vía oral, Sí, como el iopamidol, Vía oral, como el hidrosoluble, ¿sí? como, yopamidol, exactamente. como el bario, sí, lo que tengan bario. Listo. Ok, compañero, gracias ahí por despejarnos esa duda. Bueno, listo, ya terminamos entonces la primera presentación. Entonces voy a dejar de parar aquí el video para Vale, guardarlo, listo, sí, Compañero, señor. para Por recordemos que ahorita favor. antes del hacer el examen, otro. Vale. compañero, recordemos, antes del examen tenemos que hacernos antes de realizar los medios de contraste, tenemos que realizar primero un examen para saber si estamos acorde para podernos inyectar el medio de contraste. No olvidar que siempre tiene que estar un médico presente, no solo el radiólogo, porque puede, si usted hace el procedimiento sin un médico presente, tiene perjudicaciones usted mismo y todo pues legalmente sería bajo lo que usted hizo. Siempre tiene que estar el médico presente. Bueno, Débora, Recordar la creatinina. ahí te corrijo un poquito. No necesariamente tiene que ser un médico general. El médico radiólogo es el encargado del paciente como tal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en una institución donde solamente se dediquen a exámenes de ayuda diagnóstica, de que esté el médico, ya sea médico radiólogo o médico general, es el responsable del paciente. ¿Listo? Sí, señora, a eso me refiero. Un médico como tal presente, digamos, especialista, médico, radiólogo, eso. Ujú. Como tal, lo que quiero decir es que solo como tecnólogos no podemos estar en ese momento. También en Ah, la no. parte que usted decía, las dificultades, recordar que la vía respiratoria se tira a tapar cuando el paciente es alérgico o salen ronchas también en la parte del cuerpo. Ujú. Presentan lo que llamamos broncoespasmos. Sa- Sale petequia también, como mal llamado las ronchas. Sí, se llama los plúritos. Bueno, compañeros, ¿esto quién va a explicar lo de enfermería?